Vamos a irnos a la Biblia, Mateo capítulo número 24. Vamos a trasladarnos a este evangelio, capítulo número 24. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan me lo puede confirmar. Y vamos a leer del capítulo número 24 y verso 35 en adelante. Nos dice la palabra: pero el 35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Voy a leer el versículo número 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El regreso de Cristo será repentino. Ese va a ser el tema del cual vamos a estar hablando. El regreso de Cristo será repentino. Quiero, antes de que lleguemos a tomar el consejo de nosotros esta mañana, quiero remontarme hasta el momento cuando el hombre cayó en el pecado. Esto pues ya lo sabemos que fue ese relato que nos habla la Biblia de Adán. Le falló a Dios y por lo consiguiente lo que trajo esa desobediencia, ese pecado, fue la muerte eterna. Y esta muerte eterna es una muerte que se extendió a toda la raza humana. Mas Dios, para rescatar al hombre de este fin o de esta terrible situación, de lo que estoy diciendo sería la condenación eterna, el Señor mandó a su Hijo para que aquellos que creyeran por la fe en su sacrificio, estos pudieran librarse de ese terrible final. Luego que el Señor Jesús vino a esta tierra y llevó a cabo esa misión que el Padre le encomendó, luego de su muerte, dijo él que iría a su Padre un tiempo. Y yo estaba pensando que cuando él dice que iría a su Padre, estaríamos creyendo o pensando que esto sería como para darle un tiempo, un espacio de tiempo a los seres humanos para que
pudiesen abrazar por la fe el sacrificio de Cristo. Pero luego dijo que luego de ese tiempo Él volvería a esta tierra. Y por supuesto, Él prometió que volvería, y serían, por ejemplo, dos razones por las cuales Él volvería a esta tierra. Y es algo que cada uno de nosotros sabe que esto lo prometió el Señor allá en su ministerio, y ya a estas alturas ya oscila entre más de 2000 años, o pudiéramos hablar de 2000 años redondo. Esto es lo que ha transcurrido en todo este tiempo, y todavía el Señor no ha aparecido. Pero como decíamos, hay dos razones por las cuales Él dijo que volvería. Primeramente, Él vendría a tomar, a recoger a los que creyeron en su palabra y llevarlos al cielo. Esta es una de las razones. Venir a la tierra, que todavía a estas alturas no se ha dado, tomar a todos aquellos que en todo este correr de estos 2000 años han venido cediendo el corazón al Señor, y los que estuviésemos vivos en el momento de su regreso, tomarlos y de hecho llevarnos al cielo. Ahora en este regreso también es otro aspecto que llevará a cabo el Señor luego de tomar a su pueblo, es el enjuiciar al mundo que lo rechazó. En este caso, está diciendo estos versículos, y en el particular el versículo 44 que leíamos, Él dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, el Señor está dando los parámetros de cómo es que se llevará a cabo ese evento. Será un evento que sucederá repentinamente. Será un evento que sorprenderá al mundo entero. Será una manifestación primeramente en silencio, y luego será visible, y que el mundo entero se dará cuenta de este regreso. En este caso, lo que vemos en estos versículos, y en el particular en el versículo número 44, es que lo que el Señor está recomendando acá es que las personas deben de estar preparadas. Esa es la palabra clave que vamos a tomar esta mañana. Las personas deben de estar preparadas. Quiere decir que cuando el Señor manda a que previo a su regreso los hombres deben de estar preparados, y sobre todo la iglesia debe de estar en una preparación, es porque de no estar en condiciones espiritualmente, diríamos,
adecuadas, esto no será posible que el Señor pues lleve a las personas al cielo. O sea que uno de los requisitos para tener ese honor, ese privilegio que el Señor nos da para acceder luego de su regreso al cielo, primeramente las personas tienen que haber dejado entrar a Cristo en sus corazones. O sea que cuando yo digo que la base para lograr tales promesas de Dios es uno, haber dejado entrar a Cristo en nuestras vidas. Ese es el primer requisito. Ese es el primer llamado que hace el Señor. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros le hemos abierto el corazón al Señor, eso indica que ya le pertenecemos a Él. Eso indica que ya pasamos de ser criaturas a convertirnos en hijos de Él. Y por supuesto, eso nos permite el poder heredar lo que es el cielo. No es cierto que las personas que no tienen a Cristo en sus corazones, no es verdad que esas personas el día que venga Cristo o el día que nos toque morir, no es cierto que estas personas van para el cielo. Como comúnmente nosotros escuchamos decir bastante esa frase, ¿verdad? Falleció, murió y se fue a descansar. Eso no es así. Ahora, como el punto acá es que los que ya lo han recibido deben de tomar luego de esa experiencia acciones. Y esto es lo que vamos a ver en este caso. ¿Cuáles son las acciones de preparación que cada creyente debe de echar a andar? Por ejemplo, dice el capítulo número 13 de Marcos y versículo número 35, dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche. Es decir, está diciendo que lo que pudiéramos entender como preparación para estarlo esperando es estar velando, estar, diríamos, a la expectativa. Eso puede entenderse, la palabra velando es más como entendible cuando una persona se pone a vigilar, se pone a cuidar una casa, se pone a cuidar un lugar, llámele a un guardia, un vigilante. Esa persona tiene que estar pendiente de que en ese lugar o ese lugar no vaya a ser violentado. Entonces la idea en lo espiritual es lo mismo. La persona tiene que estar a la expectativa. No puede estar de otra manera. No puede estar desenfocado en una vida sin sentido, sino que tiene la persona que estar prácticamente velando. Eso es lo que dice este versículo. Dice: pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer
o a medianoche. Entonces, esto es un asunto, este es un recomendable de parte del Señor, que las personas deben de estar preparadas. Al igual que, por ejemplo, si el padre de familia o el dueño de una casa sabe que lo van a asaltar, que van a venir a romperle las puertas, esa persona se prepara para repeler. En este caso sería el ataque sobre su propiedad. Entonces ahí tiene que haber previo un preparamiento, tiene que haber una preparación, ¿verdad? De los que están esperando, de los que tienen la promesa de parte del Señor. Entonces, en esto lo que nosotros debemos de entender, que debemos preparar, ¿qué significa? Que de qué manera vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados cuando estemos velando, cuando estemos a la expectativa, cuando estemos pendientes de en qué momento ha de venir el Señor a recoger a su pueblo. Esto es algo que no se puede pasar de largo, porque lo que el trasfondo de lo que es el cristianismo o el evangelio de Cristo, el trasfondo es vida. El trasfondo es pasamos de muerte a vida. El trasfondo que se ve en ese panorama es que al haber nosotros entrado a Cristo a nuestros corazones, ya nosotros pasamos de muerte a vida, pero necesitamos el prepararnos, necesitamos no descuidarnos, necesitamos, porque Dios, en este caso, lo voy a decir de esta manera, ya hizo lo que no podíamos hacer nosotros. Lo que nosotros como mortales no podíamos hacer era poder liberarnos de lo que era el pecado que nos llevaba a la condenación eterna. Pero fue Él, lo que yo y usted no podíamos hacer, es lo que Él vino a hacer, entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz del Calvario, ahí Él pagó todas nuestras culpas. La Biblia dice que, dice el libro o en la carta a los Colosenses, Él clavó ahí el acta de nuestras maldades. Entonces Él pagó, Él hizo esa redención, pero eso no quiere decir que el creyente queda eximido de las responsabilidades. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades del creyente? Porque no podemos asumir que el Señor lo hizo, Él hizo lo que es lo que nosotros, vuelvo a repetir, no podíamos hacer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros ya quedaríamos exentos y en la vida desarrollarnos como nosotros quisiéramos desarrollarnos. Pensar de esa manera es estar desubicado. Las responsabilidades espirituales de los creyentes, sobre todo, eso no se puede eximir. Esas responsabilidades son responsabilidades que cada creyente debe de ponerlas en práctica a manera de preparación para cuando se dé ese momento. ¿Cuál momento? El momento del rapto, el momento del regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces,
¿De qué manera se va a estar esperando? ¿De qué manera se va la persona o el creyente, en este caso, se va a estar preparando? Porque ese es el punto fuerte acá, la preparación. Eso lo tomamos de este versículo 44, cuando dice, por tanto, estad vosotros, estar preparados, preparados. Debe de entenderse que cuando dice estar preparado, está diciendo ustedes no tienen que estar desapercibidos de mi regreso. Ustedes no pueden estar desubicados de mi regreso. Ustedes tienen que velar, porque no sabéis a qué horas ha de venir el padre de la casa, si al anochecer o a la medianoche. Entonces esto es algo que como iglesia, hermanos, o como redimidos de Dios, debemos de tomarlo muy en cuenta. Debemos de entenderlo, que hay responsabilidades que también se nos han recomendado a nosotros, porque si no nos dijera prepárense, yo ya lo hice. Aquí no dijera ustedes no tienen que hacer nada, ustedes duerman, ustedes trabajen, ustedes vivan y ustedes no tienen que hacer nada. No hubiese dicho nada de esto el Señor, pero el Señor aquí está diciendo, aquí nos está diciendo, también vosotros debéis de estar preparados. Debéis de estar preparados, ¿verdad? Y otro aspecto de estar preparado es estar en santidad. El creyente debe de marcar la diferencia, porque hay que vivir realidades. El creyente debe de marcar terreno, debe de marcar las realidades de su conversión. Por ejemplo, estar preparado se puede también entender, de hecho, lo que es estar en santidad. Había que preguntarnos si nosotros como iglesia estamos trabajando esas partes, estamos velando y a la vez estamos en santidad. Había que preguntarnos, ¿qué significa santidad? Significa estar aparte, significa algo que se puso aparte para propósitos específicos. Eso es, en este caso, santidad. Santidad no se debe de entender de la manera que muchas veces se entiende o se entiende mal, porque muchos creen que santidad es a veces una manera de demostrar un carácter humilde, de mostrar que no matamos una mosca, de mostrar que nosotros con nuestra manera de vestirnos, eso demuestra que somos personas santas. Usted ve en muchas iglesias o muchos hermanos o hermanas que se dan la tarea de querer mostrar su santidad a través de ropas largas, ¿verdad? A través de ropas largas que no se les ven ni las uñas, y que a veces también con su señal de su velo allá en el mercado, allá afuera, pero las cosas externas no significa santidad. Santidad es que yo, en lo personal, que usted y nosotros
seamos diferentes en medio de un mundo que está hundido en los antivalores. Es decir, para que se entienda que es santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que usan esos aspectos externos para mostrar su santidad y que son de Dios y que están obedeciendo y honrando a Dios, pero sus conductas no son coherentes con su vestimenta, no son coherentes con sus vidas. Entonces, el preparar de un cristiano en términos prácticos es ser santo, es decir, marcar la diferencia donde quiera, que donde quiera puedan decir esa persona es diferente, esa empleada, ese empleado es diferente, donde quiera puedan decir esa persona habla bien, esa persona es muy mesurada para abrir la boca, esa persona no hace el daño a nadie, esa persona es una persona, por ahí puede ir como entendiéndose que es santidad, que en la colonia donde usted o yo vivimos, las personas puedan como decir, yo quisiera ser como ella, no porque anda el corte hasta abajo, sino cómo vive, cómo habla, cómo se desenvuelve, qué corazón tan especial de esa persona, cómo viven en su hogar, cómo viven en su familia, qué familia más modelo. Pudiese entenderse eso como santidad, ¿verdad? Porque está puesto aparte. Usted puede estar en medio del mercado donde se halla de todo y se oye de todo, pero ahí puede el creyente ser santo. Ahí el creyente puede brillar. Ahí el creyente puede ser diríamos una luz en medio de las tinieblas. Eso es santidad. Entonces santidad se requiere como preparación para el regreso de Cristo, ¿verdad? Que cuando Él regrese yo esté preparado en primer lugar, velando a la expectativa, y luego yo esté tratando con la ayuda, por supuesto, de Dios, de ser santo en medio de las tentaciones y en medio de todo un mundo terriblemente ajeno a lo de Dios. Le voy a poner un ejemplo de un santo. ¿Qué significa un santo también? Por ejemplo, el caso de José. El caso de José, cuando no tomó a la mujer que se le ofreció, aun cuando él pudo haber pensado, y de hecho eso era así, que eso podía venir de parte de Dios para darle la liberación de la esclavitud. Pudiera haberse pensado en la lógica José que eso provenía de Dios, y hay cosas que parecen que provienen de Dios, pero cuando se altera los principios o los valores, ya debemos de olfatear que no vienen de Dios. Y en el caso de José, él olfateó que en primer lugar la mujer que quería dormir con él o vivir con él era una mujer casada. Era una mujer casada. Era una mujer que era la mujer de su patrón. Para explicarle qué significa ser santo también, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que hace José. José no cedió al pecado porque él era santo a Jehová. Amén. Él no cedió a la tentación, huyó de la tentación
huyó de la tentación, se escapó. ¿Por qué? Él lo pudo haber hecho, pudo haber dicho, aquí ya no pierdo nada, yo soy un esclavo, Dios me ha olvidado, pero decidió, hermano, ser santo en medio de la tentación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Decidió ser santo. ¿Verdad? Eso es estar preparado. Importante. Esto que estamos escuchando es bueno. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que Cristo viene? De un amén los que saben que Cristo viene. Ah, no, viene dormido. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Santidad o preparación también es, hermanos, tener aceite en nuestras lámparas. Eso es estar preparado, ¿verdad? Estar preparado con nuestras lámparas. La figura, aunque la parábola de las 10 vírgenes no la podemos asociar a la iglesia. No necesariamente se refiere o la podemos asociar a la iglesia. Es un aspecto puramente de un trato con los judíos. Pero podemos rescatar los principios que se dan ahí. ¿Cuáles son los principios que podemos rescatar para aplicarlo a la iglesia? Lo que podemos rescatar de esa parábola es que habían 10 vírgenes que supuestamente estaban esperando al novio. Por ejemplo, en el ambiente judío, ya lo hemos explicado, primero se desposaban. Quiere decir que desposarse es al igual como haberse casado o como haber tenido ya un compromiso para celebrar la fiesta un año después. En ese desposorio, los muchachos tenían un año para hacer su casa, porque no podían vivir en la casa de los padres. En ese año ellos estaban desposados, dicho de otra manera, eran casi esposos, pero no tenían relaciones sexuales. Pero luego del año, el muchacho iba a traer a la novia a la casa de su padre, a la casa de su suegro, ¿verdad? Y la iba a traer, y esto era siempre en la noche. Y la iba a traer y venía un cortejo de todos los acompañantes. Era como una sorpresa. No se sabía a qué horas podía pasar por el camino que llevaba a la casa ahora de su papá, a donde él ya tenía su propia casa. Entonces eso se ilustra de esa manera. Viene y pongámosle esas vírgenes que podían ser la figura o la idea como las madrinas que le llamamos nosotros acá del casamiento, ¿verdad? Esas madrinas tenían que, porque no sabían a qué hora se iba a pasar el novio literalmente, así se celebraban los casamientos. Y ellas, como no había luz eléctrica, ellas tenían que tener sus lámparas. Y tenían que tener sus lámparas preparadas, pues, porque a la hora que pasaba el novio era rápido. Ellas se sumaban en el número que a ellas les tocaba desarrollar. El problema es que esta figura dice, a la medianoche sucedió que, bueno, ellas de tanto esperar, se durmieron en el camino ahí donde estaban ellas apostadas, se durmieron, ¿verdad? Pero dentro de las 10 solo eran 5 las que estaban en la jugada. Eran 5 apenas, porque las otras 5 eran la figura de aquellas personas que están esperando al Señor, pero que no están preparados a la verdad. Una preparación como debe de entenderse. ¿Cuál es la preparación? Estar velando
Y por otro lado, estar en santidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estar velando y estar en santidad, pero a la vez tener aceite en su lámpara. Eso es estar preparado. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, el aceite del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu Santo. Aceite es sinónimo a Espíritu Santo, a unción del Espíritu Santo. Aceite es sinónimo de combustible para la luz. Eso era lo que estas mujeres tenían para con sus lámparas. Estaban preparados. Aun cuando ellas cabecearon y se durmieron todas, hermanos, cuando pasó, venía el cortejo de la bulla de la gente detrás del novio, y ellas se iban a sumar, pero tenían que prender sus lámparas, y 5 de ellas no les funcionó. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. No así 5 de ellas, hermanos, de inmediato encendieron sus lámparas, porque sus lámparas no eran cascarones, sus lámparas eran lámparas que estaban provistas con aceite. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria con el aceite del Espíritu Santo. ¿Se entiende, verdad? Por eso le digo que es importante que vayamos poniendo atención para que veamos cuáles son nuestras responsabilidades. Y en este caso, el aceite. 5 estaban preparadas nada más. Agarraron los fósforos, prendieron, si es que había fósforos, pedernales, no sé qué había, ¿verdad? Porque ahora todo es moderno, pero en ese tiempo era un piedrazo al otro piedrazo, caía la chispa, a saber, o con pedazos de madera aceitosa. Pero la cosa es que las mujeres 5 prendieron, estaban preparadas. O sea que cuando el esposo está por venir, yo pregunté hace un momento, ¿cuántos creen que Cristo está a las puertas? Es un hecho. Estamos al borde de que Cristo venga. Han pasado 2000 años. Y si usted ve el escenario, el entorno de este mundo, donde quiera que usted vea, no hay espacio para que Cristo deje o Cristo tarde ya. Lo que está diciendo, todos los acontecimientos en el mundo, todas las sequías, las guerras, las hambres, las pestes, hermanos, los terremotos, lo que está diciendo: estoy a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estoy a las puertas. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos creen que Él está a las puertas? Levante la mano los que creen que está a las puertas. Bueno, pero la otra pregunta es: ¿estamos preparados? Esa es la pregunta del millón. ¿Estamos preparados? ¿Y cómo se prepara? Velando. ¿Cómo se prepara? En santidad. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Con aceite en nuestras vidas, con la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo se prepara, hermanos? ¿Cómo debemos de seguirnos preparando? Vamos a ver, ocupados en su obra. Ocupados en su obra. ¿Cuántas personas están esperando al Señor dentro de las iglesias y no se ocupan en su obra? ¿Qué le parece a usted? ¿No le parece contradictorio escuchar personas decir: ya viene Cristo, me voy con Cristo? ¿Cómo es ese coro? Me voy con Cristo, yo me voy con Cristo. Pero el punto que Cristo viene a traer gente que está preparándose cada tiempo, cada día, cada hora, cada momento. El que tenga oídos, ¿verdad? Entonces, todo el mundo decimos, cuando suenan los cañones, ya viene Cristo. Cuando está temblando, cuando viene la pandemia, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Pero el punto, sí, de un momento va a ser repentino. Por eso decíamos, el regreso de Cristo va a ser repentino. Y gracias a Dios que así lo dejó el Señor,
porque de lo contrario, hermanos, no tuviéramos interés de prepararnos. Porque, ¿por qué se tiene que preparar uno? Porque no sabe cuál es el momento, porque no sabe cuál es la hora. Por eso uno tiene que prepararse. Es mejor, como dijo, es mejor lo que ya tenemos en la matata, ¿verdad? Es mejor lo que... Entonces es prepararse también, es ocupados en su obra, estar ocupados en su obra. Le pregunto yo, ¿usted está interesado en insertarse en la obra de Dios? ¿Es usted esa persona que yo le voy a decir, yo ya voy a ir teniendo unos 40 años de vida cristiana, pero lo que yo estuve sentadito ahí escuchando, formándome a través de las enseñanzas, no crea que fue mucho. Mi tiempo de ser pueblo apenas fueron como 3 meses. Eso fue todo, 3 meses. 3 y algunos días más, unas semanas más. De ahí a esta fecha no he dejado de servir. He entregado mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos al servicio de Dios. Eso, ¿cómo se le llama eso? Estar preparados. ¿Cómo se prepara uno en el servicio de Dios? Estar ocupados en la obra de Dios. Eso es estar preparado. Si usted tiene un empleado, ¿cómo quiere hallarlo cuando usted llegue a la casa? Yo me recuerdo de una hermana que nos ayudaba con las cosas en la casa. Pero apenas, a veces nosotros salíamos y regresábamos tal vez en la noche, andar sirviéndole al Señor o en otra cosa. Mire, colgaba una hamaca ahí atrás y eso costaba despertar a la hermanita. Ella no estaba haciendo lo que debía de hacer en el hogar, ahí en la casa. Tranquila, mire hermana, ya llegamos, roncando la hermana. Ese es el tipo de cristiano que está esperando a su amo, a su Señor. El que está esperando al Señor. ¿Cree usted que eso es lo que va a llevar el Señor al cielo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cree usted que ese es el siervo o la sierva que Dios te va a llevar? No. Bienaventurado al cual el Señor le halle haciendo su voluntad. Bienaventurado el que lo haya evangelizando, lo haya abriendo un hogar de restauración, le haya abriendo la boca no para chambrear, sino para predicar la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bienaventurado. ¿Cuántos cristianos? No, yo no puedo. Yo no puedo hablar, pero sí para lo que no debe de hablar, eso sí tiene, pero bien afilada la lengua. Eso es prepararse. ¿Cómo se siente el amo cuando llega, en lugar de hallar a esa empleada durmiendo y la casa sucia? ¿Cómo se siente el amo? Pero ¿cómo se siente si le haya limpiando vidrios, si le haya inventándose, si le haya ejercitándose? ¿Cómo se siente uno con ese tipo de personas? En el trabajo. Hay personas, hay cristianos, estoy poniendo ese ejemplo, hay cristianos que trabajan al ojo del amo. Ahí viene el supervisor, dice, ahí viene, y empiezan a mover los pies y a moverse mientras han estado ahí perdiendo el tiempo. Aún sabiendo que que están devengando un salario, pero a ellos no les importa, están perdiendo el tiempo. Ajá, ¿cómo? Eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, la manera de preparación también es estar involucrado en la obra. En la obra.
Que nos halle el Señor, que nos halle bien sudados, que nos halle contratados en la cartera para andar dando, que nos halle el Señor predicando en un hogar de restauración, que esa casa que Dios le dio, que no me diga que es usted y su fuerza y su capacidad el que logró hacer su casa y que no la debe, y si la debe, no, es Dios el que le dio su casa. Abra un hogar de restauración, predique la palabra, que los demás conozcan a Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos saben que viene Cristo? Poquito, ¿verdad? Como que ya se nos acabó el gozo. Vamos a ver, por decir algo, eso es de alguna manera estar preparado, porque aquí dice, también ustedes, dice el verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Preparados. Vamos a ver, hermanos, esta preparación, ¿por qué vamos a hacer esta preparación? Esto es de hacerlo primero porque de un momento a otro nos morimos. Porque de un momento a otro nos morimos. Acuerde que somos ahorita mortales. Entonces, ya un muerto no puede prepararse. ¿Se entiende, verdad? Que ya diga el que se murió, mire, fíjese que dejé tal cosa mal hecha, levántenme, voy a ir. Ya el que se muere ya no puede hacer nada. Como quedaron las cosas, así quedaron. Si quedaron mal, así quedaron mal. Es la razón por la cual hay que prepararse cuando estamos vivos. Voy a hacerles un examen. Yo mencioné 3 o 4 aspectos de preparación. ¿Cuál es el primer aspecto de preparación? A ver si están dormidos todavía. Uno es, ¿cuál es? Velada. Estar a la expectativa. Segundo aspecto de preparación, ¿cuál es? Ser santo donde quiera. Donde quiera que nos vean, que digan, esa persona se ve a Cristo en ellos. Tercero, ¿cuál es? Aceite en nuestras vidas, el Espíritu de Dios en nosotros. Cuarto, estar ocupados en la obra. ¿Por qué tenemos que estar ocupados en la obra? Ahora, el punto es porque si nos morimos, ya no podemos prepararnos en nada. ¿Cuántos creen que nos podemos morir de un momento a otro? Levanten la mano. Váyanme, gracias a Dios que estamos de acuerdo en eso. O sea, entonces yo tengo que prepararme antes de morirme. Segundo, ¿por qué tengo que prepararme? Porque el regreso de Cristo es repentino. Yo no sé en qué momento, pues. Ahorita podemos estar aquí. ¿Ha visto usted una película que sacan del rapto? Están los hermanos en la iglesia cuando ¡pum!, se da una explosión, ¡pum!, fue el rapto. Y la mayoría de gente se quedó en las sillas y fueron unos que otros los que se levantaron. Y ahí en esa película dice, se tiran de rodillas las gentes. Vean esa película, a mí me gustó porque tiene bastante ilustración. Se tira, ¿cómo se llama esa película, hermano? Bueno, ustedes no ven películas, como eso es del diablo ver televisión, ¿verdad? Decía el hermanito aquel, ¿verdad? Pero veamos cuando se tira, entonces cuando ¡pum!, se dio, y ya no estaba la persona que estaba ahí. Y ahí en esa película venían dos esposos que vienen peleando desde la casa, sacándose los trapos al sol. Maldito, que no sé qué, vas a la iglesia, sos un hipócrita, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, maldita, que no sé qué. Hermanitos, de esos que hablan lenguas en la iglesia.
¿verdad? Pero cuando se dio la explosión y cayeron de rodillas, y uno al otro le decía, por vos me quedé, por vos me quedé, por vos. Aquí no, hay que prepararse antes, porque cuando menos acuerde el bombazo se va a dar. Está por darse, señores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Está por darse. Está por darse. Y ya después de muerto no se puede hacer nada. Ni se puede hacer nada cuando ya el Señor venga de repente. Ya no se puede hacer nada. Hoy sí me voy a santificar, hoy voy a dejar el cigarro, voy a dejar de masturbarme, hoy sí voy a dejar de hablar del prójimo, hoy sí voy a consagrarme a Dios, hoy sí, pastor, hoy sí voy a servir a Dios, hoy sí voy a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya no se puede. La Biblia dice, o dijo Salomón, es mejor perro vivo que león muerto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Es mejor el perro, aunque sea chiquito, pero que esté vivo, y no un león muerto. Tóquense de la mano de una a la otra. ¿Todavía está caliente? Eso significa que está vivo todavía. Hay dos razones por qué hay que prepararse. ¿Cuáles son las dos razones? Voy terminando. Uno, ¿por qué? Porque uno se puede estirar, se le estiran los muslitos de un momento a otro. Y segundo, porque viene Cristo, de repente aparece, ¡pum! ¿Y a quién le va a echar la culpa si usted se queda? ¿A su marido o a su mujer? Hay mujeres que los maridos no las dejan vivir para Dios. Luchen, hermanas, no se sometan a esos diablos. Porque todo aquel que se opone a lo de Dios es un diablo. Amén. No se oyen amenes, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual, hermanos, debemos de estar preparados. Voy a leer una porción de Eclesiastés, capítulo número 9 y versículo número 12. En este versículo dice lo siguiente: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo. Así son alzados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos este tiempo malo. Ya no hay nada que hacer. El que tenga oídos oiga. Ya no hay nada que hacer. Entonces hay dos razones por las cuales hay que estar preparado, ¿verdad? Yo no sé, se siente el olor al regreso de Cristo en estos días. No se sabe cuándo, pero el olor a cielo se siente, se siente. Por lo general el mundo no le interesa esta preparación. No le interesa esta preparación, ¿verdad? Pero lo triste de esto también es que la iglesia, en lo menos que está interesado es en prepararse. Eso es lo más paradójico. Lo más triste es que aunque el mundo no le interesa esto y el mundo está en sus cosas, ellos se preparan para otros asuntos, pero no para los asuntos después de muerto, ¿verdad? Entonces, pero lo triste es que los que decimos estar esperando al Señor, los que nos llamamos iglesia, hermanos, en lo menos que estamos interesados es en la preparación de la santidad, en la preparación del aceite, en la preparación del servicio, en la preparación de todos los
aspectos que nosotros podemos ir sumándole, es en lo menos, ¿verdad? No hay, definitivamente no hay, usted ve la iglesia, ni congregarse quiere. Es una cosa terrible a la que hemos llegado. Dice este mismo capítulo, número de Mateo 24, 12, si no estoy mal, dice que el amor de muchos se enfriará. Hay una frivolidad en la iglesia. Hay una apatía en las cosas de Dios en la iglesia impresionante. Hay gente que en las iglesias está a puras condiciones, a puras palmaditas de los pastores para que no se desanimen, luchando para ponerles un transporte para que logren venir a regañadientes. ¿Qué diríamos verlos orar? ¿Qué diríamos verlos en santidad? En lo menos que está pensando la iglesia últimamente es en prepararse. No le interesa. Por lo menos usted cada cuánto se congrega. Y no se enoje. ¿Por qué? ¿Por qué no debe de enojarse? Porque Dios le está hablando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué no debe de enojarse? Porque Dios tiene cuidado de hablarle ahorita antes que está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué usted le da más énfasis a sus cosas? ¿Por qué no puede ni servir? ¿Por qué si sirve a regañadientes? ¿Por qué no dice, yo le conté, yo ya le dije y yo no me estoy alabando? Porque cuando yo vine a Cristo, lo más que estuve en una silla fueron 3 meses y algunas semanas. De ahí no he parado de servirle a Dios. Y hay gente que se le dice, hermano, ayúdeme, mire ahí, necesito un obrero. No puedo, yo no tengo tiempo. Es mi familia, mi hogar, mi trabajo. En lo menos que está interesada la gente de la que nos llamamos iglesia es en prepararse, ¿verdad? Es en prepararse. Más bien dice, como dice aquel versículo, mas el siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Por tanto, me dedicaré a comer y a beber. Pero dice el Señor, pero tu Señor vendrá a la hora que no sabes. Y ahí entonces será el problema. En esto no es un asunto de probabilidades, de juego, de jugarreta espiritual, que voy, que quiero, que no quiero. Quiero decirle, hermano, con lo cual voy finalizando, que si no entendemos nosotros qué significa estar preparado, pues Dios mío, reconcíliese y empiece de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los que no estaban preparados? ¿Quiénes fueron los que no estaban preparados cuando vino? Porque aquí esta porción la estamos tomando. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida de Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, hasta el día que Noé entró en la barca. Y no entendieron, y el diluvio se los llevó a todos. Una sociedad que no quiso prepararse. Una sociedad que nunca tuvo tiempo, aun cuando se les dio la oportunidad de un año, de 100 años de pregón del mensaje de salvación que predicó Noé. No reaccionaron, no se prepararon. ¿Saben cuántos fueron los que se prepararon? ¿Me ayudan? 7, 8 o 7. Con Noé 8, 3, 6, 7, sí.
8 personas. Yo dije un día de estos que se divide el tiempo que estamos viviendo en 2000 años, 2000 años. De Adán a Noé, 2000 años. De Noé a Cristo, otros 2000 años. De Cristo a esta fecha estamos con otros 2000 años. 6000 años de historia humana. Quiere decir que en el tiempo de Noé habían millones de gente, pero se salvaron. Pero los que se salvaron fueron apenas 8. ¿Por qué se salvaron? Vamos a ver. Ayúdenme. Porque se prepararon, le creyeron a la palabra. Y aunque parecía estupidez ponerse a botar palos y hacer una gran embarcación a donde no había mar, porque los barcos los hacen en los astilleros, a donde hay mar, ¿verdad? Porque son monstruos, no los pueden mover. Pero este hombre se puso a hacer esto por la fe, le creyó a Dios y metió a los hijos a puros empujones, porque a veces los hijos ahí andan regañadientes. Pero felicitamos a ese tata como Noé. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que los empujó, los metió. Y usted ni a la iglesia trae esos monos suyos. ¿Qué está esperando? Allá los deja chateando. 8 personas se salvaron. ¿Por qué se salvaron? Porque le creyeron a Dios. ¿Y qué más? Y se prepararon. Por eso es que yo digo, y con esto finalizo, hermano, ¿verdad? Por eso es que yo digo, oiga esto: si usted anda fornicando, no me diga que se va a ir al cielo. Si en el momento que se muera, si usted no está interesado en ser santo, si usted no está interesado en cambiar, en vaciar lo que es Egipto, no me diga que usted va para el cielo. Mi manera de ver el rapto es que no es como muchos predicadores han venido diciendo, que en el tiempo del rapto va a haber un gran avivamiento y que van a ser millones de personas que se van a salvar. En ese periodo de 2000 años, si es así, de Noé solo se salvaron 8. Yo creo que el rapto ni cuentas se van a dar. ¿Sabe cómo se van a dar cuenta algunos hermanos que de vez en cuando vienen a la iglesia? ¿Sabe cómo se van a dar cuenta? Que van a decir: y aquel viejo que mirábamos ahí, ya no lo vemos, y aquel otro muchacho, aquel otro, ya no lo veo, aquella señora, ojitos de nube, ya no la veo. O sea, va a haber un montón, va a haber unos poquitos que se van a desaparecer, porque la iglesia no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere servir, no quiere hacer nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no es que nos vamos a salvar por obras. No es que nos vamos a salvar por obras. La salvación es por gracia. Pero no podemos ser eximidos de nuestras responsabilidades. Le pregunto, ¿cuánto ora usted en la semana? Le pregunto, empezando por las hermanas de aquí adelante, ¿cuál es su dieta de búsqueda espiritual? Y seguimos con los demás, y seguimos con esto, y seguimos con los músicos, y seguimos con el pastor. ¿Usted cree que el Señor va a llevar vagos al cielo? ¿Usted cree que allá al cielo se mete chincha o tilepate, como dicen? Al cielo van a entrar los que viven constantemente preparándose, constantemente, ser santo, porque yo soy santo. Quiero decirte, espero vuelvas a venir, porque cuando oyen este tipo de mensaje dice: ya no voy a esta iglesia, voy a ir a donde me tiran flores.
Allá donde me dicen que andan unos ángeles en la cabeza mía queriéndome llevar, ya no, la chirina es la que puede andar sobre la cabeza. Ya no vuelvo porque yo quería un mensaje de amor. Este es el mensaje de amor que Dios te ha dado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este es el mensaje de amor. Por lo menos muchas mujeres de estas pueden venir a orar los días miércoles. Jamás tienen interés de venir a buscar a Dios un lunes. El lunes es el lunes que ni cuenta se dan que hay culto. La iglesia no se quiere preparar. A quien se va a llevar el Señor es a la gente que está preparada. Serán unos poquitos los que se van a ir en el rapto. No le crea a esos pastores que dicen que se van a ir millones, en que va a haber un gran avivamiento. No, la iglesia está dormida. Por eso Pablo dijo: despiértate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice el Señor. Quiere decir que la iglesia tiene las rodillas paralizadas y las manos caídas. Es el tiempo. Si Dios te ha hablado y necesitas un reconcilio esta mañana, reconcíliate antes que sea tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con tus ojos cerrados.